Conmemoraron la UNIAC y la Asociación Hermanos Saiz el aniversario 168 del natalicio de José Martí. Respaldan intelectuales cubanos posición del Ministerio de Cultura frente a nueva provocación. Y organizan en Villa Clara acciones para celebrar el aniversario 95 de su orquesta sinfónica. Saludos desde La Habana, es viernes 29 de enero y abrimos la última emisión de este mes del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Con la presencia del ministro de Cultura Alpidio Alonso, el presidente de la UNIAC Luis Morlote, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cultura Nereida López Labrada y las autoridades de la capital. Este jueves, coincidiendo con el aniversario 168 del natalicio de José Martí, fue develado en el emblemático Pabellón Cuba, sede de la Asociación Hermanos Saiz, un busto del héroe nacional que donara a la organización de la joven vanguardia artística cubana, el destacado artista santiaguero Alberto Lescay. Un busto en bronce de José Martí, realizado por el maestro de Juventudes Alberto Lescay, fue develado en el Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Saiz, como parte de las actividades por el aniversario 168 del natalicio del héroe nacional. Al descubrir la escultura, Rafael González, presidente de la HS, reafirmó el carácter martiano de la organización que aglutina a más de 3.000 jóvenes creadores de todo el país. Durante la velada fueron presentados algunos locales dentro del pabellón que han sido remozados. Además, se anunció la apertura de una librería bajo el nombre de Calendario, coincidiendo con el premio literario más importante que otorga esta institución cultural. En homenaje al apóstol, los miembros de la organización realizan múltiples acciones en todo el país, entre las que se incluyen la cruzada teatral en Guantánamo, las jornadas literarias Estrofa Nueva en Ciego de Ávila y Tierra Adentro en Santiago de Cuba. Dayana Mesa, Noticiero Cultural. También en la tarde de este jueves 28 de enero, el secretariado de la UNIAC rindió homenaje al más universal de los cubanos con la inauguración en la sede nacional de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana de la Sala José Martí, un espacio para tertulias y encuentros culturales que, una vez vencida la pandemia, abrirá al público con una programación cultural de excelencia. Un equipo de nuestro noticiero estuvo en la sencilla ceremonia inaugural. Como homenaje al más universal de todos los cubanos, en el 168 aniversario de su natalicio, quedó inaugurada en la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, una sala que lleva el nombre del apóstol nacional José Martí. Atendiendo a las medidas impuestas por la COVID-19, la vicepresidenta de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana ofreció las palabras de apertura de este espacio, que en lo adelante propiciará el encuentro e intercambio entre artistas y escritores. Esta sala que inauguramos hoy con el nombre de José Martí es un símbolo de la profunda huella que el apóstol ha dejado en nosotros y de nuestro compromiso, no solo con la promoción de la obra martiana, sino de su ejemplo fecundante en las actuales y venideras generaciones de creadores. Una obra de la Premio Nacional de Artes Plásticas Lesbia Ben Dumois, creada especialmente para este espacio, quedó develada y la actriz Corina Mestre rememoró los versos del apóstol a través de sus declamaciones. Con la interpretación del joven pianista Ernesto Oliva, quedan abiertas las puertas de este espacio que propiciará las tertulias y encuentros culturales y, una vez vencida la pandemia, abrirá al público con una programación de excelencia que evidencia el talento de los artistas y escritores cubanos. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Tiempo para revisar lo que publican en las páginas culturales de otros medios de prensa y abrimos por el portal digital José Martí, que publica una declaración de las instituciones adscritas a la oficina del programa martiano firmada este 28 de enero, en la que reconocidos intelectuales, investigadores de la obra del más universal de los cubanos, respaldan la posición del Ministerio de Cultura frente a una nueva provocación. El texto, que firman integrantes de la oficina del programa martiano, del Centro de Estudios Martianos, de la Sociedad Cultural José Martí, del Movimiento Juvenil Martiano, afirma que en los momentos actuales la ética martiana debe ser, como lo ha sido siempre, nuestra bandera, y a su amparo debemos encarar las dificultades presentes y por venir. Solo desde el respeto a la verdad y la justicia es posible homenajear a Martí.
los cubanos patriotas, los que no renunciaremos jamás a la soberanía nacional, los que no aceptamos intromisiones extranjeras en nuestras dificultades y problemas, rechazamos enérgicamente cualquier intento de homenaje espurio, lo cual en definitiva es ofensa al legado del prócer, expresa la declaración de las organizaciones martianas de nuestro país. Por su parte, la publicación digital Cuba sí da a conocer que la segunda muestra internacional de cine educativo integra a la lista de eventos pospuestos a causa de la escalada de la COVID-19 en Cuba y el mundo. Gestado por la Red del Universo Audiovisual de la Niñez y la Adolescencia, perteneciente al Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinelo, el encuentro estaba previsto para el 20 de marzo al 10 de abril del presente año, pero se replanificará para el año 2022. Y cerramos nuestro recorrido en el diario Granma, que informa que el joven pianista cubano Rodrigo García Ameneiro, líder del grupo C del Paso, ensaya por estos días el concierto homenaje Confluencia de Pianos, dedicado a célebres compositores e intérpretes del instrumento. La presentación estaba pensada de manera presencial durante la recién concluida edición 36 del Festival Internacional Jazz Plaza 2021, pero las medidas para enfrentar la pandemia en la capital no lo hicieron posible, por lo que el concierto Confluencia de Piano se transmitirá de manera online en cuanto se termine la grabación. Con fragmentos de una interpretación de este joven pianista ponemos punto final solo por hoy a nuestra revista de prensa. Vamos entonces a hacer una pausa en nuestra emisión y al regreso continuaremos hablando de música. Sean todos bienvenidos a este maravilloso viaje. Aniversario 60 de la ONEAC. En la unión está la fuerza. Una de las más importantes instituciones musicales de Villa Clara está de aniversario. Se trata de su emblemática orquesta sinfónica, dirigida por la maestra Irina Toledo. La agrupación estará conmemorando durante todo el 2021 el aniversario 95 de su fundación. La jornada para conmemorar 95 años de fundación de la Orquesta Sinfónica de Villa Clara comenzó el pasado diciembre con una presentación en la Catedral de Santa Clara, donde fue reconocida su directora titular, Irina Toledo, por sus 15 años de vida artística. Fue un concierto de alta calidad artística, de alta calidad técnica y musical. Interpretamos la obertura festiva de Dmitri Shostakovich, que queremos que sea el leitmotiv de este año de celebraciones de la Orquesta Sinfónica de Villa Clara. También la Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák y los 3 pequeños poemas de Alejandro García Caturla. Qué mejor que homenajear a este músico que dio tanto impulso al sinfonismo en nuestro país. Hoy, a causa de la pandemia, no son tiempos de convocar actividades masivas, pero los músicos siguen trabajando a distancia. La Sinfónica Villaclareña ha hecho cambios a su programa aniversario y se centra en acciones de promoción por diversas plataformas. Queremos realizar una exposición que recoja la historia de la orquesta a lo largo de estos 95 años, los diferentes músicos, los diferentes conciertos, los diferentes directores que han pasado por aquí. Y también realizar la cancelación de un sello, 95 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Villa Clara.
También finalizando diciembre, una visita ministerial junto al partido y gobierno de Villa Clara recorrió la sede de la Sinfónica, local sometido a una intervención de reconstrucción total acorde a las condiciones necesarias para una sala de ensayos y presentaciones sistemáticas ante el público. Siempre gracias a la Orquesta Sinfónica de Villa Clara, siempre gracias a cada uno de sus músicos. Para mí, una orquesta es el mejor sistema social que existe, porque entre todos podemos lograr un buen resultado. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y de música continuamos hablando en esta emisión. La colega Magda Recica ha invitado a su segmento de entrevistas en primera persona a un joven cantautor cubano. En primera persona recibimos hoy a un joven trovador cubano, un hombre que ha recibido la música como esa profesión a la que consagrarse, pero que ha sabido venerar a sus antecesores también desde lo musical para crear un lenguaje muy contemporáneo, pero muy inspirado en lo mejor de la tradición trovadoresca cubana. Pensemos que él también ha asumido responsabilidades dentro de la vanguardia artística de nuestro país, especialmente es el vicepresidente de la Asociación Hermanos Saiz, y su voz también se ha dado a conocer no solo en la interpretación musical, sino en la reflexión sobre los problemas más acuciantes de la creación artística y literaria en Cuba. Se trata de Rey Montalvo, a quien mucho agradezco que nos acompañe hoy en nuestro Noticiero Cultural. Bienvenido. Y esto de amar la trova y de querer andar con una guitarra a cuestas, ¿de dónde le llegó a Rey Montalvo? De muchas partes quizás, porque mi madre, sin tener oído musical alguno, es muy trovadista y siempre de niño me ponía las canciones de Silvio, las canciones de Pablo sobre todo, las canciones de Sabina. Y mi papá además es fundador del movimiento de la Nueva Trova en Cárdenas, es el Reinaldo Montalvo original. Y también yo crecí en sus ensayos, viendo sus ensayos con el trío Madrigal y embullándome a cantar, me incorporaba a hacer las claves, a hacerle voces. Y yo creo que por ahí viene ese interés por la canción. Yo de niño no lo asumía, de hecho yo incluso me fui de la Escuela Vocacional de Arte, yo estudié 2 años en la Escuela Elemental en Matanzas y me fui porque es un sacrificio, ser músico representa mucho sacrificio, hay que dedicarle mucho tiempo al instrumento y yo era muy pequeño y yo lo que quería era jugar pelota, jugar bola, no quería estudiar piano y la guitarra entonces vino como a rescatarme después cuando estaba en el preuniversitario, en la Vocacional de Matanzas, que ahí entonces como era tan malo en los deportes, lo sigo siendo, mi forma de entretenerme y además de estudiar, porque la música también te da herramientas, era tocar guitarra y hacer canciones. Y dentro de las canciones siempre traes de vuelta, te he visto en descargas, te conocí a sí mismo descargando, y dentro de las canciones que sacas tu guitarra, la desenfundas, tomas tu guitarra y lo mismo nos tocas una bella canción de Sindo, de María Teresa Vera, que nos cantas algo tuyo de lo más reciente. Y cuando uno ve ese discurso, encuentra un puente, una conexión. ¿Qué tiene la trova cubana? La trova, aunque muchísimos historiadores y musicólogos han intentado como que para explicarla mejor, ponerla por fragmentos, por etapas, la trova sigue siendo la misma. Al final es el interés de en este caso un trovador o una trovadora, como hay muchas también, de decir algo nuevo, con una lírica novedosa, enriquecida, a través de una música que también sea inteligente, que también sea novedosa. Eso está desde Sindo hasta los más nuevos. Y yo creo que uno, si ama la trova como la amo yo profundamente, tiene que conocerlos a ellos también y beber de ellos también. Porque, sobre todo, ni siquiera por compromiso, sino por disfrute. Yo lo hago por disfrute. A mí nadie me impuso escuchar las cosas de María Teresa o de Sindo. Yo lo disfruto, no sé, disfruto ir a casa de Pepe, por ejemplo, de Pepe Ordaz, que es un melómano además, y que tiene una biblioteca musical tremenda, y disfruto que me enseñe las cosas
el bejuco, el bambuco de Eusebio Delfín, las cosas originales de Matamoros, se disfruta mucho. ¿A qué cantarle, Rey? ¿A qué cantarle hoy? A la vida, a las cosas. Yo creo sinceramente que por encima de todo el artista es un servidor público también y es un productor de bienes, en este caso bienes inmateriales porque es la canción, es la literatura quizás, pero son bienes y el arte sabemos que es un instrumento de dominación poderoso que sirve lo mismo para mantener un sistema social determinado que para subvertirlo, que para revolucionarlo. Yo quizás por ser joven todavía tengo muchas obsesiones y una de mis obsesiones fundamentales es fundar y sobre todo como generación y eso trato de ponerlo en mi canción. Puede que esté equivocado, Magda, pero al menos trato de ser coherente y consecuente a eso que pienso con mis actos y escribiendo canciones, que es lo que más o menos se hace. ¿Y dónde está Cuba? En la canción. La patria yo siempre he pensado que no es un lugar donde se nace. La patria es donde se decide morir. Y yo nací en Cuba porque mis padres son cubanos y me tocó, pero he decidido desde muy joven echar mi vida en Cuba, tener mis hijos en Cuba y terminar mi vida, por supuesto, en Cuba. Bueno, muchísimo quiero agradecerle a Rey Montalvo su presencia hoy en nuestro noticiero cultural. Para él, la trova, esa expresión de la lírica y lo mejor de la música cubana, forma parte de una vida de creación que es participativa, que es reflexiva y a la vez que convida a las almas a disfrutar de esa espiritualidad tan criolla que le distingue. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abriremos nuestra sección Contrapunteo para poner punto final al debate que hemos sostenido esta semana en torno al quehacer de los medios de la cultura en defensa de la soberanía nacional. Claramente, Fidel planteó un punto de partida: la relación entre revolución, la vanguardia intelectual y artística y el pueblo. Entonces, todos no tenían tan claro como Fidel lo que a los artistas e intelectuales irían comprendiendo en el desarrollo de su obra, que la revolución eran ellos, eran sus obras y era el pueblo. Por eso resulta reduccionista limitarse a citar su frase fundamental: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, soslayando que revolución es más que Estado, más que partido, más que gobierno, porque revolución somos todos los que la hacemos posible en vida y en obra. Hay que hacer lecturas nuevas y enriquecedoras de aquellas palabras, hacer crecer y fortalecer la política cultural que no se ha escrito más allá de palabras y darle el contenido que los tiempos actuales nos están exigiendo. Abrimos nuestra sección Contrapunteo para poner punto final al intercambio que hemos sostenido esta semana sobre los medios de la cultura en defensa de la soberanía nacional. Y como cada viernes, mi colega Iris Nórdido ofrece nuestra opinión editorial. Bienvenido, como siempre. Muchísimas gracias, Indira, siempre tan amable. Hay quien dice que las redes sociales, por su inmediatez, por su capacidad de movilización, por su talante democrático, aunque se pudiera poner esa palabra democrático entre comillas, esa democracia es relativa. Hay quien dice que por todas esas razones, las redes sociales han puesto en crisis al periodismo tradicional. Hay quien dice más, creen que ante lo que llaman, en un evidente extravío conceptual, periodismo ciudadano, el periodismo de toda la vida ha perdido sus credenciales a la hora de afianzar e incluso de establecer agendas públicas. Algunos de estos ideólogos de la contemporaneidad creen entonces que el espacio ideal para el debate cultural está en las redes. Nosotros creemos que el debate que merece y necesita la cultura cubana tiene que estar también y fundamentalmente en otros espacios, los medios de comunicación, por ejemplo. Pero, ¿qué debate necesitamos? Uno de altura, conceptual, de rigor histórico, un debate con argumentos, con propuestas viables, con dominio de los temas, con vocación ética
y centrado en temas trascendentales, no en broncas de pasillos, en ajustes de cuentas, en reivindicaciones personalísimas. Decencia, vuelo, dignidad intelectual, eso es lo que hace falta. Y tantísimas veces en las redes, con buenas o no tan buenas intenciones, no se logra eso. No estamos diciendo que haya que desatender Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. No, hay que ganar cada vez más cultura en su uso, dominio de sus lógicas, para que sean también espacios para la promoción y análisis de lo mejor de la cultura cubana. Pero al César, lo que es del César. Los medios de la cultura tienen la responsabilidad de acoger un debate serio y propiciarlo. Tienen la responsabilidad de perfilar una agenda e intencionarla, de manera que corresponda con las necesidades, los problemas, los conflictos en la aplicación de la política cultural y también con las realizaciones, los logros, los éxitos de esa política, que no son pocos. Los límites de ese ejercicio crítico no pueden definirse de manera mecánica. O sea, el arte tiene proyecciones en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura es mucho más que cultura artística. Se puede y se debe discutir o polemizar de un amplio abanico de temas, siempre y cuando se respeten las normas elementales del respeto y los principios de los que debaten. En un país asediado por décadas, la defensa de la soberanía nacional no es un asunto menor y el debate cultural puede y debe afianzar esa defensa. La de Cuba no ha sido nunca una cultura entreguista, ha sido, eso sí, cultura de resistencia y de reafirmación de la identidad. Es el legado de los próceres. Siempre hemos destacado el privilegio de que el más encumbrado de nuestros héroes, José Martí, haya sido, sea, uno de nuestros más grandes poetas. En el complejísimo panorama mediático, cuando algunos quieren utilizar el debate cultural en estrategias más o menos obvias con el objetivo de cambiar nuestro sistema social, haciéndole un servicio al enemigo, hay que tener muy claro qué se discute, por qué se discute y para qué se discute. La independencia nacional es sagrada. Los medios de comunicación de la cultura y los medios en general tienen que estar a la altura de ese cometido. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por estos criterios que cierran nuestro debate semanal en torno a los medios de la cultura en defensa de la soberanía nacional. Que tengas un excelente fin de semana. Y 20 años de fundado celebra hoy el colectivo matancero Teatro Icarón, una agrupación que desde su fundación ha apostado por la puesta en escena de relevantes autores contemporáneos de la isla y la formación de nuevos rostros en la escena cubana. A la labor de este colectivo nos acerca hoy el colega Daniel González Cabello. El año 2001 marcó el surgimiento de una agrupación matancera bajo la guía de una de las más destacadas actrices del panorama escénico del país, Miriam Muñoz. Fue Edith la puesta en escena que marcó el inicio de un largo camino de Teatro Icarón. Durante 2 décadas, el colectivo ha recorrido un largo camino a través del abordaje de temas recurrentes en nuestra sociedad y la presencia de relevantes autores contemporáneos en su repertorio. Teatro Icarón, bajo la guía de Miriam Muñoz, ha constituido un laboratorio de investigación, un espacio de confrontación de varias generaciones de actrices y actores por las esencias del teatro. Los que han seguido a Mirita, como muchos se le llaman, han encontrado un camino certero por la defensa del teatro cubano y junto a ella han emprendido un vuelo como Ícaro hasta casi llegar al sol. Sus creaciones han tenido como escenario el Coliseo Matancero de las Artes, comunidades rurales y espacios alternativos. En el antiguo cine moderno encontraron un espacio habitual para la creación teatral y ahí echaron a andar con la suerte del deseo y el empeño de hacer teatro. Mirita y sus compañeros de suerte hicieron en él ensayos, estrenos y reposiciones. Usando los cimientos desnudos de la zona donde se colocaba el público, estrenó y representó allí Manteca, de Alberto Pedro, y luego siguieron otras piezas del repertorio nacional, cautivando público desde ese lugar. Hoy la agrupación cuenta con una sede renovada, un amplio y avalado repertorio donde confluye una estética consolidada y los discursos dramatúrgicos de valiosos exponentes del teatro cubano. Tal pareciera una casualidad que el día que celebra sus 20 años Teatro Icarón, su directora y actriz Miriam Muñoz celebra sus 74 años de vida con total vitalidad y constante entrega a la escena y pasión al arte teatral. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural.
punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural destacamos la conmemoración del aniversario 168 del natalicio de José Martí en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y también en la Asociación Hermanos Saiz. Le ofrecimos otros detalles del respaldo de los intelectuales cubanos frente a la posición del Ministerio de Cultura frente a nueva provocación y le contamos sobre las acciones que se organizan en Villa Clara para celebrar el aniversario 95 de su orquesta sinfónica. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros, por supuesto, regresaremos el lunes con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre y le deseo que tenga un excelente fin de semana desde La Habana.